tenemos de columnista a Sebastián da Grossa Oquita. Hola Sebastián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, lo mismo para mí. Bueno, quiero que me cuentes un poco qué tenemos. ¿Tenemos noticias de la zona, de la región? Así es, sí. Como vos solés decir, pasan cosas. Y Pasan la cosas. región realmente está muy álgida en cuestiones sociales, políticas y también electorales. Pero me quiero detener primeramente en nuestro hermano brasileño, que lamentablemente cada vez que tenemos que hablar de él es para una sorpresa desagradable y viene además dando unos saltos que son inesperados en términos de la democracia institucional como la conocemos. La semana pasada el presidente Jair Bolsonaro removió 6 ministros, 2 de los cuales se podrían decir que están en algunos puestos estratégicos en lo que hace a su coalición gobernante. Estos 2 ministerios son los de política exterior y de defensa. Se podría decir que estos cambios se produjeron a partir de presiones que fue recibiendo de el mando coalicional que forma el gobierno y de una de sus patas bajo las cuales él reposa como apoyo, que es el Congreso, ¿no? Claro. Como si fuera poco, este suceso desencadenó en las fuerzas militares que optaron, digamos, por remover la cúpula, y esto es un hecho bastante trascendental en lo que hace a la militarización de la política. Hay que recordar que Bolsonaro, a pesar de que tiene más tiempo en política que en el ámbito militar, no tuvo la mejor imagen cuando él dejó de pertenecer a las Fuerzas Armadas, y esto ha encendido las alarmas, porque al remover la cúpula militar hay una cuestión de prevención, pero también una cuestión de atención para cómo esta afinidad que ha tenido desde que asumió el presidente brasileño en el gobierno. Claro, porque los militares también, en general, con cargos mucho más altos que lo que estuvo él cuando se fue de la fuerza, siente que son sus jefes también. Entonces me parece que debe haber hay algún conflicto de tipo castrense que tiene, o sea, tiene más que ver con la cuestión militar que con la cuestión política. Exactamente, sí. Justamente como lo mencionábamos, esta profundización de divisiones internas a él lo acercan más a las bases o a los rangos menores que a los rangos altos, y donde justamente su indisciplina y su falta de comprensión de la jerarquización es la que lo lleva a estar hoy por hoy en un conflicto bastante grave o con fisuras que realmente preocupan para el próximo tiempo. No terminábamos de estar un poco aliviados con lo que resultó del proceso con respecto a Lula y ahora su digamos, presencia en el ámbito público de cara a lo que el año que viene va a ser el proceso electoral, ¿no? Pero esto es es un alto a toda la región, porque hay que recordar que Brasil está en una crisis sanitaria y social bastante recrudecida y que está afectando al ámbito institucional de maneras no previsibles. Viene complicado, ¿eh? Exactamente. La tercera, la tercera pata bajo la cual el gobierno de Jair Bolsonaro se respalda, además de la iglesia y las fuerzas militares, son las fuerzas de seguridad, de la cual se teme ahora que Jair se apoye en ellos para incitar algún tipo de rebelión en algunas gobernaciones que no son tan afines al primer mandatario. Bueno, esperemos que esto no suceda, que digamos que el tránsito por el sistema democrático sea el que vino siendo hasta ahora y que no se utilicen otro tipo de herramientas, lamentablemente, ¿no? Y que se siga sosteniendo el régimen democrático, justamente independientemente de cómo se utilizó para dejar afuera en las elecciones pasadas al expresidente Lula da Silva. Pero bueno, esperemos que ahora no suceda nada raro, más cuando uno empieza a ver algún clima así de conflicto con los militares. Obviamente tienen las armas y uno siempre tiene un poco de temor. Exacto. Yo, al ser generación más joven, ese temor a flor de piel no lo sentiré tanto, pero sé que hay un precedente bastante grave en toda la región que
hace despertar la incógnita de quién va a respaldar al presidente el próximo año y de qué manera. Y bueno, pero bueno, en otros términos habrá que esperar un poco. Pero me quiero referir ahora a otro tema que, digamos, me parece bastante interesante, y es a un domingo que se viene en Latinoamérica, que va a tener 3 elecciones decisivas. Recordemos que la semana pasada hablamos de cómo Estados Unidos miraba a nuestra región, y la región está teniendo algunos cambios o direccionamientos en base a cómo se conforma la fuerza gobernante. La realidad es que este domingo Ecuador va a definir quién va a gobernar los próximos años, y esta definición se va a dar entre Andrés Arauz, que es el candidato más afín, digamos, al correísmo, y un candidato más conservador, que es Guillermo Lasso. Esto se da, digamos, en un contexto envuelto en polémica, porque del resultado sucedido en la primera vuelta, el tercer candidato, que es Yacu Pérez, de una afinidad al movimiento indigenista, quedó relegado en el podio denunciando fraude y no reconociendo el resultado electoral, lo que ha dado en ciertas tensiones internas y la incógnita de, además, para quién van a ir sus votos. Exacto. Porque aparte convengamos que las diferencias de votos eran muy poquitas. Sí, los sondeos, digamos, en estas últimas semanas se holgaron un poco y le dan una ventaja de entre 8 a 10 puntos a Arauz, pero no hay que alejarse mucho del desempate electoral, porque el número de indecisos puede llegar a dar algún tipo de sorpresa para el próximo domingo. Así que no está cerrada la elección del domingo. Exactamente. Otra elección que no está cerrada, pero definitivamente no está cerrada, es la elección peruana. Una elección que está eminentemente conformada por 3 factores que a mí me parecen bastante centrales, que son la fragmentación, la apatía y la dispersión, digamos. Es una cuestión que tiene que ver un poco con cómo Perú viene en los últimos años atravesando un clima de inestabilidad, de bastante confrontación, y eso se traduce, digamos, en que para el próximo domingo hay una competencia de 18 candidatos que ocupan el amplio espectro de izquierda a derecha, si se puede decir, entre los cuales se podría mencionar que hay un ex militar, está la, digamos, ya reconocida Keiko Fujimori presentándose una vez más, hasta incluso hay un ex futbolista presentándose. Bueno, completito el panorama. Es un panorama muy diverso, de entre los cuales del primero al sexto, con más chances de ser electo, hay una diferencia, digamos, de un margen de intención del voto menor del 4%. Es decir, y ninguno de los 18 supera el 10% en total. Claro, está la verdad que con un final rarísimo, ¿no? Abierto para las especulaciones de todo tipo. Totalmente, digamos, toda la falta de certeza sobre quién va a salir primero da por descontado que va a haber una segunda vuelta. Bueno, así que eso es lo que tenemos para este domingo en Perú. Y dijiste una tercera, ¿cuál es la otra? Tenemos un tercer país donde van a haber elecciones, que es en Bolivia, donde se van a producir, en este caso, la segunda vuelta electoral en 4 departamentos. Es decir, se van a producir las elecciones entre las 2 primeras fuerzas que salieron para elección a gobernante. Estos departamentos son La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. Y hay que tener en cuenta, digamos, que después de lo dictado por el Tribunal Supremo Electoral, que dio, digamos, la diferencia, que no hizo posible que se diera el resultado y que se llevara a segunda vuelta, los resultados de la primera vuelta sí dieron al MAS, al partido, digamos, hoy gobernante por Luis Arce, y del cual Evo Morales es parte, 3 gobernaciones, que son Potosí, Oruco y Cochabamba, una a la coalición Creemos, que es el departamento de Santa Cruz, y una al movimiento Tercer Sistema, que es el Beni. Digamos, son importantes tener en cuenta esta segunda vuelta, porque puede al partido gobernante, al MAS, en coalición con el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, darle 3 gobernaciones más.
las elecciones fueron bastante parejas, pero la diferencia que se pueda ocasionar producto de esta segunda vuelta puede darle mayor presencia en los diferentes departamentos, y eso se puede traducir en una mayor gobernabilidad o mayor capacidad para tender negociaciones con el resto de los departamentos, ¿no? Sí, una cosa es tener la mayoría de las provincias, que ellos son departamentos, a favor, y que uno poder presionar a los que todavía son díscolos y tener una relación de poder mucho más importante. Así que por ahí el gobierno del MAS se consolida con un poco más de poder. Así que está igual, también es abierto todavía al final. Sí, por supuesto. Las diferencias fueron muy pequeñas. En Pando, digamos, fue un 41% frente a un 39%. En Tarija también fue un 38-20 contra un 38%. Digamos, fueron márgenes muy estrechos que hacen que el electorado tenga peso y que haya, digamos, una decisividad en el electorado. Quiero mencionar una cosa más, Rubén, si el tiempo me lo permite, sí, sí, que tiene que ver, digamos, con estos procesos electorales que se estuvieron dando alrededor del mundo, ¿no? Mucho se habla de que la pandemia también condicionó mucho la predisposición del electorado o cómo iría a ser la participación electoral. Y producto de un reciente estudio, digamos, se corroboró que la tendencia de la participación en algunos países incluso mejoró y en otros países descendió, pero con un porcentaje muy, muy escueto. Lo que sí, digamos, desde que comenzó la pandemia, allá por el febrero del 2020, que hoy nos parece una eternidad si lo miramos para atrás, se dieron 78 elecciones fueron pospuestas y 103 elecciones fueron llevadas adelante alrededor del mundo. Esto habla de cuánto también los países toman recaudos, ¿no? Hay que adentrarse en cada una de las naciones que tuvieron sus gestiones de la pandemia y eso cada vez puede ir mejorando o desmejorando según cómo se predisponga el gobierno y la sociedad, ¿no? Bueno, la verdad un panorama bastante, siempre la región da que hablar, y también, claro, el cambio de gobierno en Estados Unidos hizo también que la relación con Latinoamérica y Sudamérica especialmente variara, y con una mirada también, creo, más multilateral, y donde también se bajó un poco el nivel de tensión que había con el gobierno anterior. Sí, eso efectivamente se produjo. Y, digamos, esta mirada en el péndulo, como mencionamos hace algunos programas, hacia el progresismo, hacia la moderación, puede, digamos, fomentar este multilateralismo al cual mira Biden, y también un poco alentando los tratados de comercio dentro de la región, ¿no? Claro. Profundizando la relación amistosa entre los países. Un país, digamos, Rubén, que me olvidé de mencionar, que iba a ser parte de este super calendario del domingo 11 de abril, es las elecciones que iban a darse en Chile. Que elecciones quedaron suspendidas, ¿no? Perdón. Quedaron Exactamente, sí. A eso mismo me iba a referir. El presidente Piñera consideró que a raíz del recrudecimiento de su paradójica estado sanitario, de un alto avance en términos de vacuna, pero un alto nivel de contagios y ocupación de camas de terapia intensiva, hicieron que presentara un proyecto de reforma de ley para posponer las elecciones, proyecto que este lunes se aprobó en la Cámara del Senado, y estas elecciones que iban a tener lugar el 10 y 11 de abril van a pasar al 15 y 16 de mayo, corriendo todo el calendario, porque hay que recordar que van a haber futuras elecciones para el año que viene.